Saludos a todos hermanos y hermanas, Padre Diego. Hoy lunes 18 de octubre celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista, el evangelio que hemos venido leyendo durante los días de la semana. Y usualmente pues leemos un pasaje del evangelio de Lucas, pero hoy quiero hacer algo distinto. La liturgia nos pediría hoy leer el capítulo 10 del evangelio de Lucas, en el que Jesús envía a los 72 discípulos. Ese pasaje ya lo leímos hace unos días atrás, entonces quiero que hagamos algo distinto. Hablemos un poquito de Lucas y hablemos un poquito de este evangelio. ¿Quién es Lucas? Lucas pues no se presenta en el evangelio no nos dice quién es él. Al final de cuentas no es la historia de Lucas, es la historia de Jesús la que encontramos en el evangelio. Pero en las cartas de San Pablo sí tenemos algunos reportes acerca de quién es este hombre. Sabemos que por los reportes de Pablo sabemos que era médico, sabemos que era compañero de Pablo en la misión y sabemos que era también un misionero que hacía parte tal vez de alguna de las comunidades de San Pablo. De hecho, si ustedes se van a la primera lectura del día de hoy, que es de la segunda carta a Timoteo, Pablo dice de San Lucas que es el único que permanece con él. Cuando todos lo han abandonado, San Lucas permanece entonces con Pablo. Hay una película que salió hace poco, algunos años atrás, que se llama Pablo, Apóstol de Cristo, donde hacen también una presentación muy bonita de este personaje, San Lucas, que permanece con Pablo en la prisión. Lucas escribe este evangelio para una comunidad básicamente formada de cristianos gentiles, es decir, cristianos que habían venido de fuera del mundo judío. Sí, también habían judíos en esta comunidad a la que pertenece Lucas, pero sobre todo escribe Lucas para una comunidad de gentiles, es decir, convertidos o al cristianismo directamente o que a través de la conversión al judaísmo conocen el mensaje de Jesús. Como sea, los miembros de esta comunidad de Lucas conocían muy bien las escrituras y las tradiciones judías. Y bueno, por ser precisamente un evangelio para los gentiles, Lucas escribe en griego, que es el lenguaje que utilizan los cuatro evangelistas. Los cuatro evangelios fueron escritos en griego, koiné, así se llamaba ese lenguaje de la época, que era el lenguaje común que se utilizaba en el imperio romano, sobre todo en la parte más oriental. Como todos los demás evangelistas, Lucas también utiliza algunas fuentes para componer su historia, una historia muy bien documentada. Como él lo dice al principio, quiero hacer una muy buena narración de los acontecimientos, de las cosas que han sucedido, para que te enteres de todo esto, lo dice Lucas en el primer capítulo. Lucas entonces utiliza algunas fuentes. La fuente principal es el evangelio de Marcos, digamos que es la base común del evangelio de Mateo y del evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, y de allí entonces él expande su narración, su propia historia de Jesús. Tal vez podríamos decir que algunas de las predicaciones de San Pablo acerca de Jesucristo resuenan en algunas de las narraciones que nos entrega Lucas en todo el evangelio. Un evangelio compuesto por 24 capítulos. Como estamos hablando pues como de la particularidad del evangelio de Lucas, y tiene unos pasajes o unos inclusive capítulos muy únicos de él, muy propios de Lucas, que solamente los encontramos en este evangelio, pero que además son unas piezas bellísimas. Podremos hablar, por ejemplo, de todo el recuento de la infancia de Jesús, los capítulos 1 y 2, en los que Lucas nos habla de la anunciación de del nacimiento de Juan el Bautista, de Jesús, la visitación de María a Isabel, el nacimiento de Jesús, la visita de María a Isabel, iba a decir la visita de los magos, no, ese es de Mateo. También tenemos la presentación de Jesús en el templo, tenemos unas bellísimas oraciones, tenemos el Magnificat, tenemos el Benedictus, tenemos el Nunc Dimittis, bueno, en fin, unas bellas oraciones en estos dos primeros capítulos que son únicos en el evangelio de Lucas. Después tenemos, por ejemplo, en el capítulo 15, en el cual Jesús, respondiendo a las quejas de los fariseos y los escribas que siguen poniéndole problema a Jesús, se quejan porque él se junta a comer con pecadores y publicanos, y Jesús entonces nos cuenta las tres parábolas de la misericordia: la oveja perdida, la moneda perdida
y el hijo perdido con su padre misericordioso. Estas tres parábolas tan hermosas. Otro capítulo que es único en el Evangelio de Lucas y que tal vez es mi capítulo favorito o mi pasaje favorito en el Evangelio de Lucas es la aparición de Jesús en el camino de Emaús. De hecho, hace algunos meses una parroquiana me regaló este es como un pisapapel que es del camino de Emaús. Me encanta, muchas gracias a Norca, que todavía conservo mi pisapapel aquí en mi escritorio. Esta es una pieza maestra en las narraciones de las apariciones de Jesús resucitado. Algunos temas también son importantes en el Evangelio de Lucas, como por ejemplo la oración. De hecho, ya lo habíamos dicho, este Evangelio ha sido llamado el Evangelio de la oración. También podríamos hablar del rol de las mujeres entre la comunidad de los discípulos. Es el único evangelio que nombra a ciertas mujeres que seguían a Jesús. La gran preocupación que tiene Lucas o este evangelio por los pobres, entre otras cosas. Entonces tenemos aquí un tesoro, un bellísimo tesoro en este evangelio, no solo un tesoro espiritual, sino también literario. Podríamos leer este evangelio como una obra literaria y nos deleitaríamos muchísimo. Un evangelio que tiene un gran respeto por la Madre de Dios, por la Santísima Virgen María, por nuestra Madre. Un evangelio que se preocupa también por resaltar a los pequeños, a los humildes y, por supuesto, la presencia y la acción del Espíritu Santo en todo el Evangelio y cómo el Evangelio de Lucas también nos ofrece un material importante para el conocimiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es su parte favorita de este Evangelio? ¿Cuál es su narración o su personaje favorito? Si usted de pronto tiene alguno. ¿Qué ha aprendido en estos días o en este tiempo que hemos estado leyendo el Evangelio de Lucas? ¿Qué ha aprendido usted de distinto o de especial acerca de este Evangelio? Muy bien. Yo nunca hago esto, pero alguien me dijo que debería hacerlo y me explicó con esta cosa de los algoritmos y todas las cosas por las cuales funciona Internet y YouTube. Yo nunca pido que se suscriban a mi canal o que compartan este evangelio o que le den like. No me interesa, a mí no me interesa tener suscriptores, me interesa es compartir algo que hago con todo el corazón y que me encanta hacer, lo que es leer las escrituras, estudiarlas un poquito, compartirlas, comentar con ustedes, sobre todo porque lo hago para hermanos míos, hermanos y hermanas que conozco, que disfrutan también esto conmigo y que lo aprecian. Entonces yo soy feliz haciendo esto, pero como me explicaba esta persona, es importante hacerlo. Entonces, si usted se quiere suscribir a mi canal, se lo agradezco inmensamente. Si no se quiere suscribir, no hay ningún problema, igual puede seguir viendo mis videos. No van a ver publicidad en estos videos porque nunca voy no es mi intención conseguir dinero, pero si quiere usted compartir estos videos con otras personas, pues hágalo, súper chévere que sigamos creciendo en esta comunidad y que muchas personas también se puedan beneficiar de este evangelio. Y por supuesto, no dejemos el cafecito. Esta es la mejor manera de empezar mi día, aunque usted vea este evangelio en las horas de la noche. Tómese un cafecito y nos vemos mañana con el mensaje del evangelio. Un saludo y un abrazo a todos ustedes en esta fiesta de San Lucas y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.